Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Juan Pablo Bertaza y en un nuevo episodio del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, conversaremos con Dagmar Hladková, ilustradora checa especializada en libros infantiles. Aunque desde niña mostró un gran talento para el dibujo, decidió estudiar economía. Sin embargo, un taller de ilustración en Buenos Aires, ciudad donde vivió varios años, la llevó a redescubrir su vocación artística y apostar por ella definitivamente. Luego de terminar la universidad a los 25 años, Dagmar Hladková se fue a vivir a Argentina, donde según cuenta pueden encontrarse cursos de cualquier cosa. Luego de probar distintas alternativas, dio con un taller de ilustración que le permitió redescubrir una actividad que había dejado postergada durante muchos años. Poco después publicó sus ilustraciones en el libro de una autora paraguaya casada con un japonés que salió en una editorial de Tokio, y otro sobre un niño adoptado que está por aparecer recién ahora en Amazon. Es decir, que si bien había empezado a ilustrar desde muy chica en su país, fue recién en Argentina donde pudo apostar por esta vocación. Pero mi maestra en la primaria me decía ya en el segundo grado que voy a ser ilustradora porque yo pintaba mucho o dibujaba mucho y ella copiaba mis dibujos a los compañeros en la clase y ellos lo coloreaban. Entonces ella sí me decía, ay, vas a estar otra Helena Zmatlikova. Yo, sí, claro. Helena Zmatlikova es una de las ilustradoras más destacadas de Chequia, cuya enorme producción estaba dirigida sobre todo al público infantil. Sin embargo, la profecía de la maestra de Hladková estuvo en riesgo de no cumplirse por culpa de un profesor de la secundaria, que la convenció de que no tenía sentido dedicarse al arte porque había que buscar cosas más prácticas. Entonces decidió estudiar economía y aunque se recibió en tiempo y forma, nunca ejerció esa profesión. El estilo de Hladková recuerda un poco la mirada desprejuiciada de la infancia y suelen aparecer mucho animales y plantas. De hecho, acaba de ilustrar Mi Atlas de Animales y Plantas de Mónica Kopshibova, un libro interactivo que promueve el contacto de los niños con la naturaleza. Bueno, en general prefiero dibujar los animales que las personas, pero después los niños tampoco me resultan tan difíciles. Un adulto ahí ya es otra cosa, porque es difícil hacer un adulto de manera muy infantil. También reconoce Hladková que no le resulta fácil dibujar personas en movimiento o practicando deportes. Casualmente tuvo que atravesar ambas dificultades en El Pequeño Reino 152, un libro dirigido a adolescentes que le terminó gustando tanto que hoy es uno de sus trabajos favoritos. Es un libro súper interesante porque está basado sobre los cuentos así típicos checos para niños, donde hay diablos y ángeles y todas esas cosas. Pero como mirado desde el punto de vista moderno, de la sociedad moderna. O sea, imagínate si el infierno fuera una empresa multinacional. Pero tiene también como una vuelta. Entonces es para niños, pero también para adultos. En un pasaje de ese libro en el que el protagonista colecciona camisetas de fútbol y tiene en su habitación la de Diego Armando Maradona, se discute si el autor de La Mano de Dios en pleno Mundial de México 86 había hecho un pacto con el diablo o con los ángeles. Y claro, él dijo que me eligió a mí porque, bueno, primero le gustaban mis dibujos, pero también él leyó en mi página web que vivía en Argentina y como él tiene ahí lo de Maradona metido. Es una tontería, pero lo tiene mencionado ahí en el cuento. Entonces, claro, a él le resultó interesante que yo viva en Argentina, o viví en Argentina, entonces me eligió a mí por eso. Hladková aclara que nunca logró entender la pasión por el fútbol que hay en Argentina,
país en el que vivió 8 años y donde además de disfrutar lo que ella considera un ambiente muy amistoso y de gran apertura, tuvo su primer trabajo estable, casualmente como recepcionista en un hotel en el que se alojaban los jugadores del Club Atlético Boca Juniors. Y me decían mis compañeros, ay no, que ya vienen los jugadores de Boca. Bueno, yo la verdad que no tenía ni idea que es Boca o River o no sé qué. Y se lo contaba a una amiga en la República Checa. Le escribía yo, ay, se alojan acá algunos jugadores de Boca o algo así. Y me dice, Boca Juniors. Sí, sí. Ah, es importante. Hladková revela que al revés de lo que pasó con mucha gente, la pandemia en su caso le dio más trabajo, a tal punto que considera que en el último tiempo hizo más ilustraciones que nunca. Por otro lado, asegura que conoce más ilustradores argentinos que checos y explica que en el ámbito de la literatura infantil hay algunas diferencias notables entre Chequia y Argentina. Cuando estaba en Argentina buscaba si hay esa historia o esa tradición de la literatura como los libros infantiles como acá, como yo conocía, que realmente hay un par de nombres que son reconocidos por todo el país. Y en su época, bueno, ilustraban todos los libros, como Helena Smatlikova, que me decía mi profesora, no, mi maestra, o como Čapek y eso, como que realmente eran un par de personas súper conocidas y en aquella época no es que, o sea, eran tantos ilustradores como ahora. Antes eran pocos y tenían mucha influencia o muchos libros o después se hacían también cuentos o večerníčky, ¿no? Por la noche animados. Y claro, yo buscaba algo así en Argentina también y vi que no hay, pero lo que sí vi que había y veo que acá no hay mucho. O, bueno, fue algo que yo busqué cuando volví de Argentina, que allá se hace o vende mucho libro álbum. Eso que hay mucho dibujo y poco texto. Y eso acá no lo vi. Aunque es cierto que no son tan comunes, en las librerías checas sí pueden encontrarse algunas obras de ese estilo. Por ejemplo, las de Renata Fučíková, que además suele escribir los textos de sus propios libros. De hecho, Dagmar Hladková afirma que su sueño sería precisamente realizar íntegramente uno de esos libros álbum, y si bien ya tiene varias ideas en mente, aún no se decidió por ninguna. Y así llegamos, amigos, al final de este episodio del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Les recordamos que pueden ver todo nuestro contenido en espanol.radio.cz, como así también visitar nuestras redes sociales Facebook y X. Muchas gracias por estar del otro lado y nos reencontramos la semana que viene.